Se ha generado una intensa discusión, un debate a propósito de la ley, un proyecto de ley eléctrica que busca generar subsidios y el mecanismo para poder pagarlos, justamente cargándoselo a las pequeñas y medianas generadoras de energía. Vamos a estar conversando de esto desde el punto de vista constitucional. Ya tenemos algunos problemas con proyectos anteriores, no olvidar los retiros, sobre todo lo que tiene que ver con renta vitalicia. Vamos a estar conversando de esto, algo más del Poder Judicial quizá, junto a Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica, también director del Centro Democracia y Comunidad. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido. Gracias, Bárbara. Muy bien. Bueno, este tema ha generado harto ruido desde la parte de la economía. Se habla de cambiar las reglas del juego, que no puede ser que una vez que se invitó a un sector a hacer inversiones, después les empecemos a cambiar las cosas, pero sobre todo mirándolo desde el punto de vista de fondo, ya no solo encapsulado en este propio sector. ¿Por qué es tan complicado lo que se está buscando hacer? O sea, lo primero, uno entiende que hay un problema objetivo porque a muchísimas familias la cuenta de luz le pegó un salto abrupto, brusco. Todavía falta otro salto. Y falta ahora en octubre otra parte. Entonces ese es un tema objetivo. Y por otro lado, uno sabe que el gobierno enfrenta una situación de estrés fiscal bien marcada, bien notoria. Las noticias están ahí. Entonces ahí viene el esfuerzo de las autoridades por buscar una manera de ampliar el subsidio. A mí me parece que nadie debiera poder discutir los intentos que se hagan por encontrar ese financiamiento. A mí lo que me preocupó es que se buscara apoyar este subsidio de un modo que yo considero no solamente muy inconveniente como política pública, sino que contrario a lo que podríamos llamar la racionalidad fiscal de la Constitución. A mí me carga cuando la gente usa la Constitución para llegar al micromanagement. O para frenar proyectos. Claro, o para encontrar ahí en la Constitución, como si fuera un oráculo, una respuesta específica a un problema de política pública. No, pero tampoco es bueno ignorar las señales que ella sí contempla. Entonces, por ejemplo, los subsidios. Hay un artículo, el 19, número 22, que establece que cada vez que tú contemples un subsidio, tú tienes que, en la ley de presupuesto, decir cuánto significa para el fisco este subsidio. Y si es una exención, cuánto deja de recibir el fisco. La lógica es que los subsidios se financian con dinero de todos los chilenos. Así ocurre con el subsidio de agua potable, por ejemplo, y con otros subsidios. Aquí a alguien se le ocurrió, y yo creo que es una muy mala idea, y contra la Constitución, que tú podías financiar un subsidio, no con rentas generales, no con el ingreso del erario, sino que con dineros que tú pensaste que de algún modo sobran o están mal asignados en la industria. Entonces, y se inventó un principio. Cuando tú lees el proyecto de ley, el proyecto dice, aplicando el principio de autocontención. Ese principio nunca lo había escuchado. Yo tampoco, y lo puse... Por hartos años de experiencia en derecho constitucional. Llevo muchos años, acabo de cumplir 59, y de eso más de la mitad me he dedicado a estudiar estos temas, y la verdad es que nunca lo había escuchado, y la verdad es que no lo había escuchado porque no tiene ningún sentido. Es como que el día de mañana tú quisieras aumentar, por ejemplo, repito, el subsidio al agua potable, y tú dijeras, pucha, a la sanitaria le está yendo súper bien, ¿por qué no le cepillamos un poquito esta utilidad excesiva? Una de las cosas valiosas, a mi juicio, del sistema institucional es que está suficientemente separado lo que es el fomento productivo, lo que es el subsidio social, lo que es la tributación. Mezclarlo en forma creativa, yo creo que es un error, Yo espero, está a tiempo todavía el gobierno, que corrija esto, Hay otro elemento complicado aquí. El gobierno dice que esto no es un impuesto, porque si fuera un impuesto, tú no podrías destinarlo a un fin específico. Nuevamente, la Constitución, 19, número 20, los impuestos no pueden ir destinados a un fin específico. Y eso tiene una razón de ser. Y aquí la norma está en favor del Congreso, no en contra del Congreso. La Constitución no quiere que tú lleves a los diputados a tener que votar a favor o en contra de un impuesto, teniendo a la vista la cara de los niños o niñas del Sename, de los jubilados, de las personas de la pequeña agricultura, sino que
se sube el impuesto porque es necesario tener más recursos y después discutimos en qué gastamos esos dineros. Los gastamos en más seguridad ciudadana, los gastamos en pensiones, aumentar la PGU, en condonar el CAE, No, pero eso es separar los discusión. dos momentos, Claro. y eso le da más libertad al parlamentario que dice, está bien, subamos el impuesto o no quiero subir el impuesto. Y no me pongan como un chantaje emocional esta cara de estas personas. Al establecer este mecanismo en que tú dices que esto no es un impuesto, por lo tanto puedes afectarlo directamente, para los diputados y senadores me imagino que es muy complejo, porque le están diciendo desde el Ejecutivo, oiga, si usted no aprueba esto, Las pobres familias. sus electores Claro, van a tener que pagar van a tener muchísimo que más. pagar más en la cuenta eléctrica y va a Mientras ser que a culpa estas suya. empresas les sobra la Le ganancia. sobra el- Entonces, por donde yo lo miro, encuentro que es un mal precedente y es un área en que deberíamos ser súper cuidadosos porque hay un capital. La política fiscal chilena, nosotros trabajamos con una regla fiscal, hay un déficit estructural que nosotros cuidamos. El propio ministro de Hacienda acaba de anunciar que para cumplir con esas metas quizá haya que hacer un ajuste. Entonces, en ese contexto de seriedad, de rigor, introducir esta cosa que yo llamé una herejía, es muy costoso. Hay hartas aristas donde uno puede mirar esto, porque por un lado, desde el punto de vista de la empresa y las ganancias, porque claro, se pone sobre la mesa el que están ganando demasiado. Estamos hablando de un sector súper regulado, un sector hiperregulado, en el que en este caso en particular además se les invita, se les ofrecen condiciones, esas condiciones las pone el Estado, no las ponen las empresas. Entonces, venir a decir que ganan mucho o poco después de eso no pareciera ser muy razonable porque es lo que el Estado decidió en el fondo, Claro, como primera cosa. Claro, los expertos, que no es mi caso, los expertos en derecho eléctrico o los expertos en la industria eléctrica, Y esto se puede llevar a podrán cualquier tener área. distintas opiniones sobre este precio estabilizado. Bueno, que la gente que nos está escuchando entienda, aquí se decidió hace 10 años atrás que era conveniente que junto al sistema que podríamos llamar clásico de generación eléctrica, grandes empresas dedicadas a la generación, tuviéramos empresas pequeñas y medianas que estuvieran directamente con acceso directo a la distribución. De alguna manera, relajando el estrés sobre la transmisión eléctrica, que son como las grandes carreteras que nosotros tenemos. Y se fomentó eso. Y uno puede decir, estuvo muy bien, estuvo más o menos, y uno puede irlo revisando y corrigiendo. Sí, a mí lo que me complica es que a la coyuntura en que tú necesitas recursos, tú decidas meter mano en un arreglo que tiene su lógica. Fíjate que tuvimos una mala experiencia el año pasado, por ejemplo, donde también se mezclaron los planos. Una empresa del Estado, como es ENAP, fue llevada a un subsidio, a subsidiar los balones de gas en el invierno pasado. Alguien pensó que era buena idea mezclar la tarea productiva de ENAP y de fomento productivo con un subsidio, con un balón que iba a ser más barato. No funcionó bien, porque creo que estas mezclas así no funcionan bien. Tú necesitas que si una industria, por ejemplo, en el caso de la industria eléctrica, tú tienes una fase donde hay precios libres y una fase donde hay precios tarificados. Tú quieres que los precios reflejen bien los costos. Tú no metes el subsidio en la mitad de los precios, tú metes el subsidio después. Si yo hago una licitación para que la gente invierta en autopistas, la gente que viene e invierte en hacer autopistas sabe que va a poder cobrar peaje durante 10 años. ¿Tú puedes establecer un subsidio? Sí, pero no lo metes a posteriori claro, en el cálculo de costos de precios que hizo la persona que invirtió. Ahora, insisto, esto tratando de mirarlo como en el macro. Esta empresa, o podría ser, o sea, esta industria podría ser otra. Si en algún momento se hicieron contratos, bajan, no sé, bajan los costos, por ejemplo, y alguien puede decir, porque me lo han dicho varios parlamentarios, no es que ahora es más barato, entonces pueden ganar más eventualmente. Si eso llegara a ocurrir en esta o en otra industria, hay mecanismos para decir, renegociemos o repactemos, pero eso implica que no sea una decisión unilateral, eso implica que las dos partes tienen que estar de acuerdo. Es decir, por ejemplo, extendamos los contratos o hagamos este cambio, algo que se negocia, porque hay un contrato por medio. Esto aquí no está pasando. O sea, yo por lo menos, puede que otro amigo nuestro, profesor de Derecho Constitucional, tenga una visión más, más rígida de la legislación. Yo no creo que tengamos derecho a que las leyes permanezcan inalteradas. Esta misma ley que estableció el precio estabilizado fue objeto de una reforma en abril. O sea, yo no estoy diciendo que si tú tienes una regulación, tú estés obligado, pero omnia secula seculorum, a mantenerla igual.
y que no puedas cambiarla. Entonces, si algún diputado cree que esa es la objeción, yo le diría, no, esa no es la objeción. Mi objeción principal es, hace muy poco tiempo, un par de meses, se tomó una decisión sobre la base de la información disponible y se mantuvo este precio estabilizado por un tiempo, 2 o 3 años más. Viene una coyuntura, viene una urgencia real, no es una urgencia falsa, es una urgencia real. Y tú, como no tienes recursos aparentemente en otros lugares, echas mano a esto, no mirando el conjunto del sistema, no evaluando los costos y los beneficios, tú lo haces unilateralmente para resolver otro problema. Nosotros ya hemos tenido malas experiencias en estos terrenos, creo que la experiencia de los retiros fue una mala experiencia, ahí también teníamos una necesidad evidente. Sí, en el caso de los retiros es todavía peor desde el punto de vista, porque una cosa fueron los retiros de la AFP, pero otra fueron los retiros que se les obligaron a hacer a las aseguradoras. De hecho, estamos demandados internacionalmente, porque las aseguradoras ya no eran fondos nuestros, eran fondos que nosotros les entregamos. Es como que van a pedirle a alguien que uno pagó un producto y se lo llevó a la casa que le devuelva la plata, en el fondo. Vamos a perder, lo más probable es que vamos a perder esas demandas. En este caso podría ocurrir algo parecido. Bueno, en la mayoría de los casos, las compañías de renta vitalicia fueron a tribunales y consiguieron, y ahora en julio recién de este año, las Cortes de Apelaciones acogieron sus recursos contra la CMF. La CMF, por mandato constitucional, hizo operativos a esta obligación, pero tribunales finalmente le dieron la razón a estas compañías de seguro, porque como dices tú, había una diferencia, hay una diferencia entre que yo pueda retirar anticipadamente mis ahorros. Eso tiene otro tipo de problema. La inflación. Gravísimo, pero son otros. Eran nuestros fondos, eran nuestros Aquí ahorros. yo tengo un contrato con alguien que hizo una estimación de cómo y cuándo me va a pagar. Hay una transferencia del dominio. Esa plata ya no es mis nuestra. plata ya no son mías, sino que son de la otra persona. Y de pronto viene la ley y dice, ¿sabe qué más? Usted tiene que darle ahora a esta persona lo que no está obligado a darle legalmente. ¿Por qué? Porque yo siento que hay una necesidad. Y como te digo, eso... Es algo muy parecido, si uno lo piensa así. Porque finalmente se le mete la mano al bolsillo de la compañía en plata que ya era de ellos, no nuestra, sí, para pagar un subsidio, en ese caso para pagar un sí, retiro. yo te diría que lo que comparten esto y otras cosas que uno podría imaginar es la idea de que de repente, para salvar una emergencia, se le mete la tú mano puedes a la darte empresa. permiso para evitar el cumplimiento de una regla general. Y mi punto sería, eso tiene costos y consecuencias de muy largo plazo. La seriedad en que tú abordas la política fiscal, repito, es un patrimonio. ¿Por qué algunas instituciones, quizá ahora vamos a hablar de otras instituciones, por qué algunas instituciones tienen prestigio? Nuestro Banco Central, por ejemplo, tiene prestigio. ¿Por qué no hacen esto? Porque actúa con un cierto nivel de rigor. Da lo mismo que en este presidente del Banco Central, han pasado 30 años en democracia y el Banco Central ha tenido decisiones más o menos acertadas, pero tiene su posición ganada. Yo creo que nuestro Ministerio de Hacienda en general también participa de esta cualidad. Y por eso que a mí me parece tan complejo Que esto se que desvíe esta tanto. coyuntura cuestione 30 años o 35 años, donde desde Foxley, Aninat, Andrés Velasco, Nacho Briones, Felipe Larraín, Mario Marcel, hay una construcción y creo que eso se pone, no diría que se destruye, no me gusta nunca la retórica tan, pero sí lo triza, lo debilita y es un capital que hay que cuidar. ¿Qué pasa cuando el ministro Pardo dice, a propósito del cambio de las reglas del juego, depende cómo uno lo use? Eso nos recuerda como la ley relativa del Senado Navarro. Mira, la Constitución actual tiene la posibilidad de que tú hagas políticas de redistribución. Tú puedes subir los impuestos si tienes los votos. Tú tienes una ley de presupuesto donde tú puedes definir otras prioridades y tú vas ante el Congreso. Ahora, en unos días más, el ministro de Hacienda va a presentar su ley de presupuesto. Entonces, no es que no tengamos maneras. Hay maneras y esas maneras tienen ciertas lógicas. El costo de saltarnos a esa lógica, a mi juicio, es muy grande. Y yo, repito, escuché atentamente al ministro Pardo y, como te digo, el principio de autocontención no existe. Yo nunca lo he escuchado, nunca lo he visto. Me parece complejo, repito, porque tú podrías entonces el día de mañana, te voy a poner otro ejemplo, la PGU. La PGU
es importante. Hoy día miles de personas tienen una pensión más digna porque hay un esfuerzo fiscal. ¿Qué pasa si el día de mañana tú quisieras subir la PGU? No tenemos plata. Pero como no hay plata, porque estamos usando la plata en otras cosas, alguien dice, oye, pero la AFP le ha ido muy bien con sus comisiones, porque las comisiones, entonces saquémosle un pedazo para financiar más la PGU. En vez de discutir No, pero podríamos el decir sistema de también, pensiones, la gente está muy endeudada y los bancos tienen mucha ganancia. Entonces saquémosle un pedazo para que subsidien esas deudas. O sea, esto podría ser infinito. sí, bueno, por eso creo que, porque es tan importante y porque es tan general, vale la pena dedicarle tiempo. Y yo creo que esta no es solo la preocupación de un sector, de un subsector, de una subparte de la industria eléctrica, sino que es una cosa que debería preocuparle a cualquiera que mira con atención los incentivos reales que tienen las personas para invertir, para trabajar, para endeudarse, para colocar bonos afuera. Ahora, esto pone en duda, porque por eso yo trataba de sacarlo más allá de este sector eléctrico en particular, porque podría afectar a cualquier otro sector. Estamos en momentos que necesitamos atraer inversiones, estamos en momentos en que Chile, como dice, tiene un sólido manejo fiscal, tiene un sólido respeto por las reglas del juego, pero esto pone en duda eso. ¿Cómo lo miran, cómo mirarlo desde afuera si nos demandan internacionalmente y además nos ganan? Bueno, ¿qué precedente estamos sentando para quienes les decimos que vengan? Estos sí son cambios de reglas del juego, ¿no? Sí, sí. Y como te decía al principio, hay maneras de hacer los cambios que son aceptables, que son aceptadas, y hay maneras que no son aceptables. Yo quiero insistir, yo por lo menos nunca he estado en la tesis de que las reglas no se pueden cambiar. Pero cuando tú tienes una confianza consolidada hace apenas 4 meses, cuando tú tienes una solución que es un parche, que cambia una regla que tiene otro propósito. Esa regla tiene un propósito productivo, busca acercar la generación a las familias, a los centros urbanos, buscaba apoyar un tipo de energía. Repito, no se trata de que sea perfecta la regla, se puede discutir, no, pero bajo una cosa sus es propios modificar términos, claro, una cosa bajo sus modificar propios la términos, regla. con sus propias razones. Y ahí tú puedes decir, oye, cambiémoslo así, cambiémoslo así. Creo que nos merecemos una política fiscal que sea, ¿cómo decirlo? Que sea más fiel a la racionalidad con la que hemos trabajado los últimos 30 años. Creo que eso es un valor que hay que cuidar. Con todo este debate que se ha dado, porque en el Chile Day, en Londres también, esto fue un tema que se puso sobre la mesa, pese a que el ministro trató de bajar el perfil, ¿ha visto a las autoridades cambiar un poquito, hacer un giro? Porque el ministro Marcelo ha tratado de poner paños fríos, pero esto en realidad ha estado más en las manos del ministro Pardo. Sí, yo he escuchado al ministro de Hacienda decir que se va a buscar una solución razonable. Porque el ministro Pardo insiste con esto, no ha claro, cambiado. él está muy jugado y muy comprometido y está bien, digamos. Yo he visto al ministro de Hacienda menos definido. No es sencillo encontrar una solución, porque aquí no es solo un tema de dólares, es un tema de dólares, por supuesto, pero hay un tema también de principio. Entonces, si tú, por ejemplo, atenúas o mitigas un poco lo que se hizo con las ISAPRES, en que se las obliga a devolver los excedentes, pero al mismo tiempo tú les das unos plazos más largos, les permites aumentar el valor de la prima, entonces sumando y restando, como que... Se busca la viabilidad del sistema. Exactamente. Aquí no lo veo así tan fácil. Yo creo que la solución pasa por retirar esta parte del proyecto. Yo he visto en el Congreso a diputados que han manifestado sus dudas. A diferencia de otras discusiones de este tipo, aquí no hay iniciativa exclusiva presidencial. Y en este sentido yo quiero decirlo. Si el gobierno dice que este no es un impuesto, bueno, entonces lo puede... significa que no hay iniciativa exclusiva presidencial, claro. Y por lo tanto cualquier diputado puede decir, oye, quiero cambiar esto. Si fuera un impuesto, un verdadero impuesto, ahí no, ahí no. ellos. Entonces, en una de esas, ahora, queda pillado en su propio... Se ve como impuesto, parece impuesto, claro. Tiene orejas de impuesto, no impuesto. Claro, pero tú lo que no puedes hacer es decir que destinarlo no es un impuesto en lo que te conviene. Claro, pero y después sí, cuando sí un diputado claro. presenta una indicación, dice, no, es iniciativa exclusiva presidencial. No, pues. No es gasto público, no es gasto del Estado, son dineros de los privados, no es un impuesto aparentemente, y por lo tanto aquí los parlamentarios tienen una libertad que normalmente no tienen en estos proyectos. Normalmente en estas discusiones
los diputados lo que tienen que hacer es pedirle por favorcito al ministro de Hacienda que cambie la ley de ISAPRE o que cambie la ley de no sé qué. Aquí no. Y yo creo que eso también puede ser un factor que contribuya a que el tema se resuelva bien. Patricio, ya lamentablemente no nos queda tiempo, pero en breve segundo, estamos a puertas de 4 acusaciones constitucionales a ministros de la Corte Suprema. Este es un tema que nosotros en una agenda constitucional lo discutimos muchísimo. Se necesita una reforma al Poder Judicial. ¿Se puede aprovechar esto como una oportunidad? Sí, por supuesto. Y yo creo que ya hay un gran consenso, por ejemplo, en que definitivamente le permitamos a la Corte Suprema concentrarse en su tarea jurisdiccional, liberando a la Corte Suprema de unas cargas que tiene, que son de carácter administrativo, que a veces, sin querer queriendo, pueden significar que los ministros de la Corte Suprema están teniendo una influencia que no queremos que tengan en la carrera de otros jueces. Queremos que los jueces tengan mucha libertad para fallar, mucha libertad, mucha independencia interna. La propia Corte Suprema ha aceptado que le entreguemos a otro órgano que nos dé garantías a todos para la carrera, para la capacitación, la formación y también para los nombramientos. Ahora, yo personalmente sigo pensando que tendríamos que distinguir la situación de los jueces que inician su carrera en el Poder Judicial, donde yo creo que hay que avanzar hacia mecanismos muy técnicos, donde tenga menos influencia el ministro de Justicia de turno y el gobierno de turno, de la Corte Suprema. Y yo creo que en el caso de la Corte Suprema, la participación del Senado, con todos los costos que eso significa. Efectivamente, cuando tú involucras al Senado, tú metes de alguna manera la política. Claro. Pero eso ha significado que en Chile tuvimos 4 gobiernos consecutivos de la concertación, entre el año 90 y el 2010, y se nombraron durante esos 20 años, no sé, 16 supremos, pero como tenía que ir al Senado la propuesta del presidente de turno, tuvimos una Corte Suprema que no fue capturada por un sector de la política chilena. Para mí, el gran problema de Latinoamérica y del mundo es cuando los tribunales son capturados, ya sea Hungría, sea Polonia, sea Venezuela, sea México. Para mí ese es el peor escenario. Yo puedo vivir con un poco de activismo, puedo vivir con un poco de cuoteo, con tal que sea cuoteo de gente excelente. No, porque ahí volvemos al Banco Central. Ahí existe efectivamente una especie de cuoteo, pero que va detrás del antecedente académico, del antecedente técnico. Con lo que no podemos vivir es con una Corte Suprema capturada por un sector político. Y creo que entregar la responsabilidad de designar a los supremos a un petit comité de 6 o 9 personas, donde la mayoría simple manda, significa que eventualmente esa mayoría simple empieza a designar a una Corte Suprema que tiene un sello. Hoy día con la regla de la Suprema, con los 2/3, que podría relajarse a 3/5, tú te evitas eso. Y creo que eso es bueno evitarlo. Claro, tener cuidado, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Sí. Patricio, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tengan una buena semana. Gracias por la invitación, Bárbara. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.